Bueno, qué alegría poder estar acá con ustedes. Es un gozo tremendo. Usted no sabe la alegría que me causa poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es algo a lo que Dios me llamó, es algo lo que yo realmente lo tomo muy en serio y es algo que me causa un gozo increíble en el corazón. Entonces quería compartir de la palabra de Dios con usted y vamos a estar ahora en Juan capítulo 8. Vamos a estar estudiando los versículos del 31 al 38. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Y espero que tenga su Biblia a la mano. Vamos a ver bastantes versículos, pero le pido por favor que se concentre, que se quede acá conmigo para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. Si usted ha estudiado los evangelios, usted sabe que muchas personas seguían al Señor Jesucristo. Había multitudes que lo seguían, ¿verdad? ¿Se acuerda que una vez el Señor le tuvo que dar de comer a 5,000 personas? Y eso dice que eran nada más los hombres. O sea que eran unas multitudes tremendas que seguían al Señor. Ahora, no todos le seguían por las razones correctas. Muchos seguían al Señor porque querían beneficios terrenales. Es decir, que no realmente creían que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, sino que nada más o eran curiosos, o nada más querían que el Señor les hiciera un milagro, o nada más estaban ahí porque veían a mucha gente ahí, ¿no? En el capítulo que vamos a estudiar ahora vamos a ver que dice que había un grupo de judíos que creyeron en Él. Ahora, lo interesante de ver a las multitudes que creían o seguían al Señor era que no todos parecían tener una fe genuina. Y el Señor sabe esto, que no todos realmente creían en Él. Es decir, profesaban, decían creer en Él, pero realmente en su corazón no habían puesto su fe en Él como Salvador, no creían que Él era Dios. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, entonces ¿cómo se puede saber quién es un creyente y quién no es un creyente? Bueno, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que la vida de un creyente es diferente. Hay evidencia que muestra si realmente es una persona nacida de nuevo, una persona que tiene el Espíritu de Dios habitando en él y que conoce a Jesús. En los versículos que vamos a ver, el Señor nos va a decir por lo menos 3 evidencias de aquel que es un verdadero creyente. Yo a este mensaje lo titulé Esclavos o libres. Esclavos o libres. Y yo me doy cuenta que estudiando esto, a algunos nos va a ser de mucho ánimo, porque vamos a ver lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cosas que nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, sino que vamos a ver que es la obra de Dios que se manifiesta en nosotros. Pero también va a haber aquellos a los que les va a preocupar este mensaje, les va a preocupar este estudio. ¿Por qué? Porque quizás esas evidencias no están en su vida. Pero de todos modos les animo que pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar para que el Señor pueda hablarnos al corazón. Vamos a ir primeramente a Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá está la primera evidencia. Un verdadero creyente permanece en la palabra de Dios. Un verdadero creyente permanece en la palabra de Dios. Pero este versículo, quizás por la manera en que están conjugados los verbos, puede ser un poquito difícil de entender, ¿verdad? Dice, si permaneciereis, seréis, ¿verdad? Está conjugado de una manera que quizás no lo entendemos. Y quizás nos hace pensar de que está hablando de requisitos para ser un verdadero discípulo. Pero realmente no está hablando de requisitos, está hablando de evidencia. Es decir, aquel que permanece en la palabra de Dios, ese es un verdadero discípulo. La Biblia de las Américas traduce este versículo así. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Eh? Entonces permanecer no está hablando de un esfuerzo.
No está hablando de un esfuerzo, sino más bien está hablando de una relación que el verdadero creyente tiene con la palabra de Dios, que puede permanecer en relación con la palabra. Eso es lo que la palabra significa en griego. La palabra permanecer significa quedarse o mantenerse en un lugar o en una relación. Quiero que vaya ahí en su Biblia, Juan capítulo 6, versículo 56, para que veamos cómo cómo Jesús usa esta palabra. Juan capítulo 6, 56. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Acá está el Señor Jesucristo usando esta palabra. Y dice: el que come mi sangre y bebe mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? El que cree en Cristo, el que se ha adueñado del sacrificio de Cristo para salvación. Pero ¿qué es lo que define, qué es lo que identifica a esa persona? Dice: permanece en mí y yo permanezco en él. Es decir, hay una unión, una relación. Esa relación solo es posible a través del sacrificio de Cristo. Acuérdense que antes de conocer a Cristo estábamos separados de Dios por nuestro pecado, no podíamos tener unión ni comunión con Él. Pero acá dice: el que conoce a Cristo permanece en Él. Esto solo es posible por su sacrificio. O sea, permanecer me habla de alguien que pertenece, Fíjense cómo se usa esta misma palabra en Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Acá el apóstol Juan está hablando de aquellos que eran falsos creyentes y que les dice a los creyentes, les dice: los falsos creyentes van a salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la iglesia. Fíjense cómo dice 1:29. Dice, Primera de Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. O sea, esa era la evidencia de que el verdadero creyente permanece. ¿Por qué? Porque pertenece a ese lugar, es un hijo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Y dice: si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestara que todos no son de nosotros, ¿verdad? Entonces está hablando de una relación, de una pertenencia. Aquel que no es un hijo de Dios no puede permanecer, no puede ser parte del hijo de Cristo porque no pertenece a Él. Nosotros permanecemos porque somos hijos de Dios. El que es un verdadero creyente permanece porque es un hijo. Vamos a ver lo que dice el versículo 33 al 35. Vaya ahí al capítulo 8, otra vez de Juan. Y vamos a ver lo que dice el versículo 32 al 35. Le doy un segundo para que llegue ahí. Bueno, mire lo que dice. Esto es lo que el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron aquellos que habían dicho creer: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda, dice ahí, ¿verdad? Esa es la misma palabra, permanece. Acá está traducida como queda. Dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero mire quién queda. El Hijo se queda para siempre. O sea, lo que le está diciendo a estos judíos: ustedes son esclavos del pecado. Ustedes no han conocido a Cristo, no me han conocido como Salvador. Ustedes no creen en mí. Por lo tanto, ustedes no son de la familia. Y les pone este ejemplo del esclavo y el hijo. Acuérdense que en ese tiempo
¿verdad? En las casas habían esclavos, pero el esclavo, aunque servía en ese lugar, dormía en ese lugar, no pertenecía a ese lugar, ¿verdad? El esclavo no era parte de la familia, entonces no iba a permanecer en ese lugar. El esclavo, la casa no era del esclavo, entonces no podía permanecer en ese lugar. El único que puede permanecer es el hijo, ¿verdad? Entonces, cuando habla de permanecer en la palabra, está hablando de que el creyente puede permanecer, puede tener esa relación con la palabra porque es un hijo de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, ¿verdad? Y ve que ahí Padre está con una P mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios el Padre. Dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, con P minúscula, ¿verdad? ¿Cuál es ese Padre del que está hablando de él? ¿De quién? Sí, Satanás, ¿verdad? Después le va a decir, vosotros hacéis los deseos de vuestro padre el diablo, ¿verdad? O sea, lo que le está diciendo el Señor, ustedes no pueden permanecer porque no somos de la misma familia, no tenemos una relación. Yo no puedo permanecer en ustedes y ustedes no pueden permanecer en mí porque no estamos relacionados, ¿verdad? Entonces, para el verdadero creyente, estar en la palabra no es una carga, no es un esfuerzo. Si usted se acuerda de Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y quizás nosotros nos cuesta entender un poquito el versículo porque no somos pastores, ¿verdad? No somos pastores de ovejas. Pero lo que está hablando es que la oveja y el pastor tienen una relación, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz, o sea, conocen la voz, están atentas a la voz del pastor. Y dice, yo las conozco. O sea, no solo las ovejas conocen al pastor, sino que el pastor conoce a las ovejas. Hay una relación. Y de un montón de ovejas, el pastor sabe cuáles son sus ovejas, ¿verdad? Y después que dice, y me siguen. Y me siguen. O sea, la palabra para el verdadero creyente no es una carga. La palabra para el creyente es la voz del pastor. Es la voz de mi Padre. La voz de mi Salvador. Es la voz de aquel que lo dio todo por mí. Es algo que me consuela, que me anima, que me fortalece, que me da ánimo en los tiempos de dificultad, que me conforta. Entonces, por eso el verdadero creyente puede permanecer en la palabra, porque tiene una relación con esa palabra de Dios. Hay una pertenencia. El verdadero creyente tiene una actitud diferente hacia la palabra. El verdadero creyente desea la palabra, tiene sed de la palabra, ¿verdad? Es como dice Pedro cuando le dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Si usted ve un niño recién nacido, mueve la boquita, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi hijo Iván cuando nació, él ya movía la boquita como que si sabía que la mamá le iba a dar de comer. Estaba deseando esa leche. Para el creyente, la palabra de Dios es alimento, es vida, es luz. Se somete a ella, tiene una actitud de sumisión y la obedece, depende de ella. En cambio, el que no es creyente, el que no es un verdadero creyente, mire lo que pasa. Primero, no entiende la palabra. Fíjense lo que dice el versículo 43 y 44, capítulo 8, versículo 43 y 44. El Señor les dice a este mismo grupo de personas, mire, les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Para el que no es creyente, la palabra de Dios es como que está leyendo chino.
¿verdad? No lo puede entender, no es capaz de entenderla. Dice, no entendéis mi lenguaje, no escucháis mi palabra. Dice lo que dice el versículo 48. El que no es creyente no puede obedecer la palabra de Dios. Versículo 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Perdón, no es ese el versículo. Al versículo 47, perdón. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y cuando está diciendo oye, quiere decir atiende, ¿verdad? Obedece. El que no es creyente no puede obedecer la palabra de Dios. Puede tratar, puede esforzarse, pero al fin siempre va a terminar no pudiendo obedecer la palabra de Dios. Pero más que eso, fíjense el versículo 38. El que no es creyente rechaza la palabra de Dios. Versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Perdón, es el versículo 37, estoy mal acá con los versículos, téngame paciencia. Dice, sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué dice? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros, no haya cabida en vosotros. Es decir, no hay lugar en el corazón del que no es creyente para la palabra de Dios. Es como cuando usted está armando un rompecabezas. ¿Se ha fijado que a veces uno que está queriendo meter una pieza donde no va y le da y no cabe la pieza porque no va ahí? Entonces dice, mi palabra no tiene cabida en vosotros, no entra, no entra de ninguna manera. El que no es creyente rechaza la palabra de Dios. Es decir, el que no es creyente no puede permanecer en la palabra de Dios, simple y sencillamente porque no puede. No es nacido de nuevo, no conoce a Dios, no es salvo, no es una nueva criatura, no tiene una relación con la palabra, no conoce al pastor, no puede escuchar la voz de Dios. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿con quién nos identificamos nosotros? ¿Con el esclavo o con el libre? ¿Nos identificamos con el que ama la palabra de Dios o con aquel que le cuesta y es una carga la palabra de Dios? ¿Con aquel que anhela la palabra de Dios o con aquel que no puede obedecer la palabra de Dios? ¿Tengo hambre y deseo de la palabra de Dios o me da lo mismo? O quizás puedo tener la Biblia en mi casa tirada y no abrirla nunca. Igual no me da lo mismo, me da lo mismo. El verdadero creyente se somete, no rechaza la palabra de Dios. Es la guía de la vida, no solamente un libro más. Entonces esa es la primera evidencia de un verdadero creyente. Vamos a ver una segunda evidencia ahí en el versículo 32. Versículo 32, capítulo 8. Dice, y conoceréis la verdad. Entonces la evidencia es que aquel que es verdadero creyente conoce la verdad. Pero tenemos que entender un poquito mejor qué quiere decir esto de conocer la verdad. Fíjense que para nosotros la palabra conocer es algo que usamos bien vagamente. O sea, por ejemplo, vemos a alguien en el súper y lo saludamos y alguien que no conocíamos, le damos la mano, sabemos el nombre y ya decimos ya lo conocemos. O decimos es un conocido. En la antigüedad no era así. La palabra conocer en la antigüedad se refería a conocer por experiencia personal. Se refería a tener un entendimiento total acerca de aquello que se conocía. O sea, un conocimiento por experiencia, una relación profunda,
Un conocimiento porque no porque me lo contaron, sino porque yo lo viví, porque yo estuve ahí. Si usted busca ahí Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, fíjense cómo Juan describe el conocimiento que ellos tenían acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo conocían? Él quiere mostrarnos que él no tenía un conocimiento superficial o un conocimiento nada más mental. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Si alguien me hace el favor de leerlo, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias. Entonces veo que cuando él dice que cómo conoció al Señor Jesucristo, dice lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que se manifestó a nosotros y nosotros lo vimos y lo oímos, dice, ¿verdad? No es un conocimiento que viene de terceros, no es un conocimiento mental nada más. Nosotros estuvimos ahí con el Señor, lo escuchamos. Él nos enseñó, Él nos perdonó, lo vimos a obrar milagros. Entonces, cuando dice conocer la verdad, está hablando de un conocimiento, de una relación con la verdad. Una verdadera relación con la verdad. O sea, conocer es una relación entre lo que se conoce, es una relación entre el que conoce y el objeto conocido. Y lo que se conoce es de mucho valor, ¿verdad? Entonces, esa es una relación, eso es lo que quiere decir conocer. Bueno, ahora tenemos que entender qué quiere decir verdad. ¿Qué es la verdad? Quizás podemos decir, bueno, la verdad es la palabra de Dios. Sí, es cierto, la verdad es la palabra de Dios. ¿Sabe que en la antigüedad los griegos tenían la verdad como sinónimo de aquello que es real, ¿verdad? O sea, decían, la verdad es un sinónimo de la realidad. Todo aquello que es real es verdad. Y eso opuesto a aquellas cosas que son una ilusión, que son una mentira, que es nada más una farsa, ¿verdad? Aquello que es real, eso es verdad. Y por lo tanto, como es real, yo puedo confiar en eso. Si encendemos la tele, nosotros sabemos que los noticieros, por ejemplo, siempre claman tener la verdad, ¿verdad? Dicen, nosotros tenemos la verdad. Aquellos no la tienen, nosotros sí la tenemos, ¿verdad? Entonces le están diciendo a la audiencia, síganos a nosotros, porque nosotros tenemos la verdad. Pueden confiar en nosotros. Bueno, en la Biblia la verdad no es nada más un conocimiento oculto, ¿verdad? Que Dios nos va a dejar saber algo de un momento y de repente todo va a cambiar. La verdad en la Biblia es una persona. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor es la verdad. Él es la verdad. Y por eso es que en el versículo 32, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 32, fíjense lo que dice el 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, ¿por qué lo está cambiando? Antes dijo la verdad, después dice el Hijo. No, es porque el Hijo es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Él es la verdad y de Él procede toda la verdad. Por eso dice, si el Hijo os liberara, realmente seréis libres. Entonces la pregunta no es ¿qué es la verdad?, sino ¿quién es la verdad? Y si usted es creyente,
Si usted realmente conoce al Señor Jesucristo, puede decir con toda seguridad, la verdad es Cristo. Amén. La verdad es Cristo. Y al conocerlo a Él, al conocer a la verdad, yo puedo conocer la verdad de todo lo que me rodea. La verdad de todas las cosas. Puedo conocer la verdad acerca de mí mismo. ¿Verdad? Puedo saber quién realmente soy. Puedo conocer la verdad acerca de este mundo. Poder diferenciar entre aquellas cosas que son falsas y aquellas cosas que son mentiras. Puedo saber la verdad acerca de la vida, ¿verdad? Que esta vida nada más es una vida pasajera, pero que hay una vida eterna esperando para los hijos de Dios. Entonces conocer la verdad cambia todo, ¿verdad? Entonces cuando habla de conocer la verdad, está hablando de aquellos que tienen una verdadera relación con Cristo, ¿verdad? Una verdadera relación con Cristo. O sea, el creyente, el que es un verdadero creyente, tiene una relación con Cristo. Tiene una relación continua con la verdad. Y eso se manifiesta en cada cosa que esta persona hace. Para el verdadero creyente, como decía Tito, no es una religión, sino una relación. Cristianismo no es acerca de ir un día a la iglesia. Es de vivir constantemente en la presencia de Dios. Es tener una relación en la que Dios me habla cada día y yo le hablo a Él por medio de la oración. Y que de esa relación depende todo lo demás en mi vida. Eso es realmente conocer la verdad. El creyente verdadero tiene una relación verdadera con el Señor. Ahora, fíjense, al que no conoce a Cristo, el que no es creyente. El que no es creyente está contra la verdad. Fíjense cómo la palabra de Dios define a aquel que es mentiroso. Y vaya otra vez allá a Primera de Juan. Yo sé que lo tengo saltando entre Juan y Primera de Juan, pero hay muchos versículos importantes ahí. Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ok. Fíjense cómo define la palabra de Dios un mentiroso. El mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. O sea, el que niega la verdad. Aquel que niega que Cristo realmente es el Mesías, el que vino a salvarnos, que realmente es un hijo de Dios. ¿Sabe que el que no es creyente no dice que Jesús no existió? O no dice que Jesús no es, ¿verdad? No habla mal de Jesús. El que no es creyente muchas veces habla bien de Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús era un gran maestro. Jesús era un profeta, quizás el más grande de los profetas. Jesús era un ejemplo moral, ¿verdad? Pero él niega que es el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a salvar. Entonces, el que no conoce, el que no es creyente, no conoce la verdad. No conoce la verdad, no tiene una relación con Cristo. Para el no creyente, la vida cristiana es nada más rutina, es un hábito, es nada más un ciclo que se repite cada semana, ¿verdad? De ir a un lugar, escuchar, regreso a mi casa, hago lo que tengo que hacer. Es nada más un ciclo. Entonces tenemos que preguntarnos si yo realmente experimento una verdadera relación con Cristo en mi vida. Experimento una verdadera relación con Cristo en mi vida. Entonces el verdadero creyente vive de una manera diferente porque Cristo está en su vida. El poder de Dios se manifiesta en él. Hay una tercera evidencia que vamos a ver aquí. Pero nada más quiero que recuerden. La primera evidencia de un verdadero creyente es que permanece en la palabra. La segunda evidencia es que conoce la verdad, es decir, que tiene una relación viva con Jesucristo. Pero vamos a ver una tercera evidencia.
Y esa evidencia es que el verdadero creyente vive en santidad. O como dice acá, vive en libertad del pecado. Versículo 32, capítulo 8, dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Y cuando los judíos escucharon esto, se enojaron, ¿verdad? Se enojaron y dicen: pero nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Qué mala memoria tenían, ¿no? Porque pasaron más de 400 años en Egipto siendo esclavos, pasaron muchos más años en Babilonia siendo esclavos. Pero realmente lo que están diciendo: nosotros espiritualmente no somos esclavos. Y entonces el Señor Jesucristo les dice: el que hace pecado, no dice así, el que comete pecado, dice, ¿verdad? ¿Hace pecado? Si el que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora quiero que entienda bien que el creyente también peca, ¿verdad? Esto no quiere decir que el que es verdadero creyente jamás peca. El creyente también peca. La diferencia es que no es esclavo del pecado, que no vive en el pecado. El verdadero creyente tiene el poder para vencer el pecado, ¿verdad? El que no es creyente es esclavo, vive bajo el pecado. El verdadero creyente puede ser libre del pecado porque Cristo venció el pecado. Él venció el pecado y nos dio a su Santo Espíritu. Nosotros podemos vivir una vida santa por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que nos lleva a buscar de Dios, el que nos da ese deseo por las cosas de Dios y nos hace que nos alejemos del pecado. Fíjense lo que dice el Romanos 6:22. Romanos 6:22. ¿Lo tenemos? Ok. Romanos 6:22 nos va a decir que al Cristo salvarnos, ¿verdad? Al libertarnos, Él nos pone en un nuevo camino. Fíjense lo que dice el versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, porque somos libres, ahora podemos ser libres, podemos ser santos, dice. Y como fin, la vida eterna, ¿verdad? O sea que ahora podemos ser santos y un día vamos a disfrutar de la vida eterna con el Señor en el cielo. Entonces, el verdadero creyente vive en santidad, busca la santidad. Y como le digo, no quiere decir que el verdadero creyente no peca. Pero al verdadero creyente le duele el pecado, le molesta el pecado, no puede pecar tranquilo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando recién me convertí, la semana siguiente mis amigos me invitaron a salir y a hacer todas las cosas que hacíamos antes, y yo de necio fui, ¿verdad? Y fui, pero esa fin de semana que pasé con ellos fue uno de los peores de mi vida, porque ya no podía pecar tranquilo. Era como que tenía una aguja ahí que constantemente me molestaba, ¿verdad? Ya no podía hacer aquellas cosas que hacía antes. Algo había cambiado en mí. Era una nueva criatura. Yo no lo sabía, pero sí sabía que el pecado me molestaba. Y es la presencia de Dios en nosotros la que nos lleva a la santidad. La presencia de Dios en nosotros la que nos lleva a la santidad. En Éxodo 3:5, usted no lo tiene que buscar, pero en Éxodo 3:5 habla de cuando Moisés ve el fuego, la zarza ardiendo. ¿Se acuerda de ese pasaje? Estaba en el monte Sinaí y de repente ve la zarza ardiendo. Y una voz lo llama desde la zarza, ¿verdad? Y Éxodo 3:5 dice: y dijo, no te acerques, Dios le dice a Moisés, ¿verdad? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
¿Qué es lo que hacía santo a ese lugar en ese momento? La presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que hacía santo el tabernáculo. La presencia de Dios es lo que hacía santo el templo, el arca de la alianza, a los sacerdotes que daban las ofrendas. Dios los había apartado para que les sirvieran, para que estuvieran delante de su presencia. La presencia de Dios es la que nos lleva a la santidad. Es por eso que entre más cerca estamos de Dios, más lejos vamos a estar del pecado. Entre más nos acercamos al Señor, más nos alejamos del pecado. Porque las dos cosas son contrarias. Y el creyente verdadero busca acercarse a Dios. Busca acercarse a Dios y por lo tanto cada vez se aleja más del pecado. Y el pecado lo entristece al verdadero creyente, lo molesta. Y es por eso que el verdadero creyente pone límites en su vida, ¿verdad? Se pone límites para no caer en pecado. Es cuidadoso con las cosas que ve. Es cuidadoso con las cosas que mete en su mente y en su corazón y en su oído. El verdadero creyente vive por los principios de la palabra. Es cuidadoso con quién está, con quién pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque busca la santidad. Ahora, el que no es creyente es esclavo, es dominado por el pecado y desea aquellas cosas que son contrarias a Dios. Fíjense ahí en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Entonces el que no es creyente desea lo que es contrario a Dios. Aquí Jesús les dice: los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. El que no es creyente no puede desear la santidad, no puede desear lo bueno, no puede desear aquello que le agrada a Dios. El pecado no le causa incomodidad. El pecado no le molesta, no ve nada malo con el pecado. Entonces esta es una evidencia también, que el verdadero creyente camina hacia la santidad. No estoy diciendo que es un santo, porque ninguno de nosotros somos santos en el sentido perfecto, ¿verdad? Que no tenemos pecado, sino que siempre caminamos en la santidad. Entonces nos tenemos que preguntar cuál es nuestra relación con el pecado. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? ¿Es una relación de lejanía en el que trato de apartarme del pecado? ¿O es una relación en que el pecado es un hábito en mi vida? Es algo que me domina y que no puedo vencer y que constantemente me está tirando abajo. Bueno, es que quizás realmente no, si es así es porque quizás no conozco a Cristo. Siente que tiene el poder del Espíritu Santo contra el pecado, o constantemente está derrotado por el pecado. Bueno, estas son las tres evidencias que yo quería compartir con usted, pero que las tenga muy en mente. La primera es permanecer en la palabra. El verdadero creyente permanece en la palabra. El verdadero creyente conoce la verdad, o tiene una relación verdadera con aquel que es la verdad, Jesucristo. Y la tercera evidencia es que el verdadero creyente camina en santidad, anda en santidad. Y como les dije al principio, este mensaje puede ser de ánimo para usted. De ánimo en el sentido de que usted dice: eso es lo que yo siento en mi corazón. Yo tengo el deseo por la palabra. Yo quiero ser santo para el Señor. Yo quiero pasar tiempo con el Señor. Y puede ser ánimo por usted porque esa es la evidencia de Dios obrando en su vida. Y esto le tiene que animar a seguir creciendo. Como la hermana Nilda decía, ¿verdad? Tenemos que siempre orar por eso, porque tengamos ese deseo constante de crecer en el Señor. No quedarnos estancados. Pero también
para algunos quizás este mensaje es preocupante, ¿verdad? Puede ser preocupante porque no ven estas evidencias de su vida. No hay deseo por la palabra, no tienen una relación verdadera con el Señor. Dios es alguien desconocido, alguien lejano para ellos, y no pueden vivir en santidad. Y si es así, bueno, lo bueno es que todavía hay tiempo. Que todavía hay tiempo para realmente arrepentirse y decirle al Señor, sálvame, ¿verdad? No conocerlo de oídas, como dice Job, de oídas te había oído, ¿verdad? Sino realmente conocerlo como el Salvador de su vida, reconocerlo como el Dios Todopoderoso que vino y entregó su vida por usted y por sus pecados. Entonces quiero terminar en un momento de oración. Le voy a pedir que todos inclinen sus rostros para que